Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la reunificación de las ciencias y la Torá, tratando de recuperar los espacios que debería tener la ciencia en los ambientes de estudio de la espiritualidad. En esta ocasión estamos haciendo un intento de aglutinar estos conceptos, los conceptos científicos y de geometría y de lo que se conoce como la geometría sagrada con la espiritualidad. De manera que entonces ahora vamos a mirar, vamos a tratar de dibujar, por dicho, vamos a tratar de dibujar el proceso de la creación. En la creación, nosotros vemos un relato. El relato de la creación dice que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y en el séptimo descansó. Si hacemos este proceso en forma geométrica, vamos a decir que en la primera fase el creador existe. El creador existe y es simplemente un ser infinito, ¿no? Si le pudiéramos dibujar a ese ser infinito como un círculo, entonces lo tenemos ahora aquí, el círculo infinito del creador. El momento de la creación, el creador inicia ese proceso, ¿sí? Y el primer proceso que aparece es su propia división. Él crea la dualidad. Aunque ya lo habíamos mencionado en una clase anterior, esa dualidad está dentro de sí mismo, pero por ahora vamos a dibujarla como que fuera geométricamente afuera, ¿cierto? ¿Ah? Y le dibujamos, o inclusive le podemos dibujar, vamos a ponerle por ahora acá, ¿sí? A la derecha. ¿Sí? Bien. En este proceso, aquí es el primer día de la creación. En el primer día de la creación, vamos a ponerle un poquito más ajustado ahí, tal vez. En este proceso de la creación, en el primer día de la creación aparece la luz. Y es muy interesante cuando aparece la luz. Quienes estudian la geometría sagrada encuentran que si este infinito se divide en dos, estos dos se transforman en el símbolo que nosotros conocemos como infinito, pero desde la perspectiva de la geometría sagrada hay una intersección entre estos dos círculos, ¿no? Y en esta intersección aparece esta parte común, ¿no? Esta intersección entre los dos círculos, y a esta se le conoce como la vésica de Piscis. Desde el punto de vista de la geometría sagrada, a esto se le denomina la vésica de Piscis. Vamos a ver si es que puedo ponerle por aquí. ¿Ya? La vésica de Piscis. ¿Ah? Y esta vésica de Piscis es de alguna forma el inicio de toda la creación y de toda la sabiduría. Aquí en el primer día es en donde el creador crea la luz. ¿Y qué es la luz? La luz está justamente en la intersección de estos dos círculos. ¿Bien? Aquí aparecen ciertas estructuras, como por ejemplo, aquí hay una línea que une los puntos de de las dos intersecciones de los círculos, ¿cierto? Ahora, cuando
cuando comenzamos a encontrar la geometría que existe en todo esto, los cálculos de los triángulos que hay en todo esto, aparecen inclusive los números irracionales, ¿eh? Las raíces que no se pueden extraer, todo eso, y ciertas otras estructuras muy interesantes. Por ahora, bueno, no nos vamos a detener en eso, pero esta vésica de Piscis se encuentra en muchas circunstancias de la vida. Por ejemplo, se asocia a que esta vésica de Piscis es el punto de confluencia entre la vida y la previda de donde estábamos. Por ejemplo, antes de venir a este mundo, antes de venir a la luz de este mundo, ¿en dónde estábamos? Estábamos en La oscuridad. nuestra madre, ¿cierto? Y es justamente esta parte de aquí que tiene la forma de la vagina femenina, ¿no? Por donde venimos a la luz, por donde nuestra madre da a luz. Entonces, se puede encontrar, ustedes busquen en el internet vésica de Piscis y van a encontrar un montón de información respecto de esto. Pero bueno, entonces comienza la creación y luego aparecen más días, ¿no? Comenzamos por, sería aquí otro día, sería 2 días, ¿cierto? Ya tenemos aquí, a ver, sería hasta ahí 2 días. Oh, ya, sí, ya me entendí. Luego, el tercer día, ¿sí? El tercer día de la creación. ¿Ah? Seguimos avanzando. Déjeme ver. Espero no estar. Aquí sería algo así. Ahí. ¿Ah? El cuarto día. Vamos a seguir dibujando. A ver, uno, dos, tres. Este sería el cuarto día. ¿Ah? Pero yo creo que debería ser por acá. A ver, el cuarto día. Bueno, espero que me salga, pero ¿ya? Quinto día, ¿ya? Y seguimos así, ¿no? Quinto día y sexto día. ¿Ya? Más o menos así. Creo que me pasé, no están muy organizados estos, pero debería ser por ahí. Bueno, lo vamos a modificar un poquito. Esta línea, ya, lo vamos a quitar por ahí. Y tal vez esto tiene que tener un poquito de movimiento hacia acá. Bueno. Entonces, el asunto es de que comenzamos a trabajar en estos días de la creación. Ahí creo. Ah, y comienzan a aparecer aquí ciertas estructuras, ¿no? Las estructuras de la flor de la vida. Primero la semilla de la vida, luego la flor de la vida, hasta que aparece cuando comenzamos a trabajar, tenemos los 7 días de la creación. Es decir, aquí tenemos en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y el séptimo descansó es el que está en el centro, ¿no? El séptimo día de la creación está en el centro. Ahora, se forman aquí estructuras bien, bien bonitas, las flores, unas flores que habría que pintarlas y todo. Pero cuando añadimos 6 más, entonces acuérdense que nosotros estamos aquí, sería
Hasta aquí tenemos 7 días, ¿cierto? 7 días. Es decir, 6 círculos externos y un círculo central. Un círculo central. Bien. Entonces, Las 4. ahora, si es que a esta misma figura le comenzamos a añadir, vamos a seguir en este proceso de añadir 6 círculos más. A ver, ¿dónde están? Si añadimos 6 círculos más cada vez. ¿Bien? Si añadimos cada vez 6 círculos, el siguiente paso sería 7 y 6, 13, ¿no es cierto? 13. Y luego, si añadimos 6 más, el siguiente paso sería 19. ¿Ya? A cada uno de estos le vamos a llamar con un nombre. Perdón, vamos a hacerlo así. A cada uno de estos le llamamos con un nombre. A 7, 7 es la mujer virtuosa, o lo que conocemos como la naturaleza perfecta. Al número 13 le conocemos como el amor, ¿no? ¿Ah? Y al número 19 le conocemos como Eva, la madre de todos los vivientes. ¿Sí? La madre de todos los vivientes. Bien, ahora sería interesante encontrar esta secuencia 7, 3, 19 y cuáles son los siguientes números, pero esto sería tema de otra clase. Vamos a más bien hagámosle así, madre de todos los vivientes. Entonces, ahora, esto nos lleva a esta estructura que hemos estado viendo aquí. Déjenme ver qué pasó con esta estructura. Aquí, vamos a ver. A esta estructura que estábamos mirando en en el Internet, ¿cierto? Vamos a mirar en el Internet la famosa, este que ya es una elaboración más compleja del árbol de la vida que estábamos viendo, ¿no? Quizás inclusive yo mismo la tengo por aquí en alguna parte. Déjeme ver. Si es que aparece. Sí, precisamente. Entonces vamos a pasarle allí. Veamos. Para que puedan tener una idea de dónde sale, ¿no? Entonces, decíamos, comenzamos por el número 7, que son estos 7 círculos, 6 que están alrededor de un central. Y esta es la semilla de la vida. Ahora, a esta semilla de la vida, cuando comenzamos a añadirle más, aquí ya tenemos en esta diagonal, aquí abajo ya tenemos 13, ¿no? Vamos a señalarle aquí, sería 13 en esta parte, ¿no? 13, 13 es un poquito más, ¿ya? 13 que corresponde al amor, ¿no? Corresponde al amor. Y luego, entonces aquí vamos a poner aquí la perfección, ¿sí? La perfección. Esto sería el amor. Esto es el amor. Y esto corresponde a Eva, o la madre de todos los vivientes, ¿no? Y ahora ya tenemos una estructura de la vida, ¿ya?
en donde aparece aquí el árbol de la vida. Entonces, ¿cómo aparece el árbol de la vida? Vamos a saltarnos un poquito esto. Entonces, voy a borrar esto y llegamos a la siguiente, ¿sí? Que ahora ya es solamente esta estructura de la flor de la vida, ¿no? Y aquí, si ya comenzamos a señalar las partes centrales de cada flor, ¿no? Estas partes centrales de cada flor nos muestra la estructura del árbol de la vida que nosotros estamos buscando. Es decir, todo esto que estamos nosotros estudiando está relacionado, tiene relación, estrecha relación con las ciencias paralelas que estudian la vida, que se estudia acerca de la espiritualidad, de otras religiones y de todo eso, ¿no? Pero a dónde llegamos es de que en realidad lo que estamos tratando de concebir en nuestra interioridad es un conocimiento general, es un conocimiento no únicamente que tiene que ver con una religión, no un conocimiento que tiene que ver ni siquiera con un solo libro, ¿sí? Llamado la Torá, que desde el punto de vista hebreo todo aparece a partir de la Torá. ¿Sí? Pero ¿por qué? Porque todo está relacionado, todo está hablando de lo mismo. Entonces, este árbol de la vida es la estructura de todo lo que nosotros conocemos. Comenzamos con el primer verso que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y comienza a formarse todo hasta que se forma la flor de la vida. Y entonces aquí vemos la estructura del árbol de la vida, en la flor de la vida. Ahora, nosotros estamos interesados, nosotros estamos interesados en la rectificación de una parte de este árbol de la vida. Cuando en la Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, estuvo así. Ya habíamos escrito esto, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ven? Vamos a ponerle un poco así. ¿Ya? La tierra estaba desordenada y vacía significa estaba sin enlaces. Cuando comenzamos el proceso de la redención, entonces pasamos al siguiente paso, que es este. ¿Sí? Ya tenemos aquí el árbol de la vida con las diferentes conexiones. Entonces, mientras tanto, estamos trabajando aquí. Ahora, nuestro trabajo, y vale la pena seguir insistiendo en lo mismo y en lo mismo, ¿sí? Hasta que nos quede perfectamente claro. Estamos trabajando en esto, considerando que esto es la cabeza de nuestra alma, ¿sí? Y ahora, si esa es la cabeza de nuestra alma, esto de aquí, todo esto, vamos a ponerlo un poquito mejor así. Todo esto es el cuerpo, ¿sí? O la estructura inferior de nuestra interioridad, ¿no es cierto? Entonces, vamos sigamos poniéndole nombres. Entonces, a esta parte de arriba se le conoce como los cielos. Vamos a poner el color. ¿Ah? Siempre vamos a estar insistiendo en esto. Los cielos, a esto se le conoce como arriba. ¿Sí? Arriba. Esto es varón. ¿Sí? Y al ser varón, esto es Adán. Y le voy a poner así. No es el personaje, ¿no? Es Adán. ¿Sí? Varón es también el esposo. ¿Sí?
A esto se le conoce también como el día. ¿Ah? ¿Qué otra cosa? Y también la derecha. ¿Ah? Aunque ese término lo podemos mencionar cuando dibujemos de otra forma. ¿Ah? Entonces, ahora, ¿qué es lo que está abajo? Lo que está abajo es lo opuesto, ¿no es cierto? La tierra. ¿Ya? ¿Qué más está abajo? Está abajo, está mujer, ¿sí? Está lo opuesto de Adán es Eva, o Eva, le vamos a poner por ahora, sí, ¿sí? Eva. Esposo sería la esposa, ¿cierto? Y si está el día arriba, entonces acá es la noche. Y también esto sería la izquierda. ¿Ah? Y voy a añadir un poquito que arriba me olvidé. Entonces, si es que arriba es día y abajo es la noche, aquí sería la oscuridad y también la ignorancia. Ignorancia. Entonces, aquí tendríamos que añadir, ¿sí? Añadir el conocimiento, arriba, el conocimiento y también la luz y el conocimiento, ¿no? Bien. Entonces, decíamos, siempre nos estamos enfocando en esta parte inferior. ¿Cómo nos enfocamos en esta parte inferior? Porque aquí hay aquí hay cuántas cosas que trabajar. Aquí hay para trabajar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, ¿no es cierto? Y en todo lo que estamos estudiando vamos a encontrar ahí 7 cosas sobre las que tenemos que trabajar. 7. Entonces aquí hay 7 días de la creación. O sea, ¿por qué son días de la creación? Porque estamos creando a partir de la oscuridad, ¿no es cierto? Estamos creando a partir de la oscuridad. Entonces se llaman días de la creación. Y ahora, lo curioso es de que estábamos mirando, desde luego que no es completamente exacto, pero estábamos mirando en en la clase acerca del arco iris, que hay 7 colores arco iris, ¿cierto? Digamos que son 7 colores básicos, ¿no? Y que están asociados cada uno a estos procesos. Pero ¿qué otros 7 hay? A ver, hay 7 luces de la menorá, ¿no es cierto? De la lámpara del templo. 7 son los espíritus de Dios. Eso es lo que aparece ahí. ¿Qué más hay 7? 7, vamos ahora a saltarnos un poco fuera de esto y vamos a decir que hay 7 notas musicales. ¿No es cierto? Hay 7 notas musicales. ¿Por qué aparecen también las 7 notas musicales aquí? Porque aquí ya estamos hablando de arte. ¿Sí? El arte, en este caso, el arte que es la música, ¿no? El arte es la música y todo lo demás, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora recordemos un poquito acerca del arte, acerca de la música. ¿Cuántas notas musicales hay? Hay 7. Entonces vamos. Las notas musicales son do, re, mi, Mi, fa, fa, sol, la, si. sol,
la y si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y ahora estudiemos un poquito de música. ¿Ya? Para estudiar música, ¿por dónde comenzamos? Para estudiar música, comenzamos por el famoso solfeo, ¿no es cierto? ¿Y qué aprendemos en el solfeo? A leer. Aprendemos a leer y a escribir la música, ¿no es cierto? Entonces, para estudiar el solfeo, ¿qué nos mandan a comprar? Para escribir música, tenemos que buscar un pentagrama, ¿no es cierto? Y ese pentagrama está formado por, al ser penta, desde luego, está formado por 5 líneas, ¿no? Entonces, el pentagrama es 1. Vamos a ponerle ahí 2, 3. Vamos a hacerle un poquito más equitativo. No, no está bien. Ahí 3 sería ahí. 4 y 5. 5 líneas es un pentagrama, ¿no es cierto? Me salió un poco mal. 5 líneas es un pentagrama. ¿Sí? Precisamente por eso se llama pentagrama. Entonces, este famoso pentagrama tiene 5 líneas. ¿Sí? ¿Y qué más tiene? ¿Cuántos espacios tiene? 4 espacios. Tiene 4 espacios, ¿cierto? 4 espacios. ¿Ya? Que en total me dan 9. Un número, ¿no es cierto? Que corresponde, digamos, a los elementos de este pentagrama. Tengo 5 líneas y 4 espacios, total serían 9. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando acerca del 9? El 9 estábamos hablando cuando dijimos, vamos a poner aquí, vamos a poner 4, vamos a hacerle más chiquitas. 4 círculos, por ahora le voy a hacer así, 4 círculos, ¿y qué tal si le pongo uno en el centro y otros 4 a la derecha? ¿Cierto? Esto correspondería de alguna forma a esto que estamos viendo acá, ¿cierto? Serían 5 líneas, significaría la bolita central, ¿no es cierto? La bolita central sería la quinta. Y 4 espacios que tenemos para escribir, ¿cierto? Los espacios que están simbolizados aquí. Es decir, el número 9 tiene el punto medio, el 5, y tiene 4 círculos a los lados. Bueno, estamos un poco divagando, relacionando con lo que hasta aquí hemos aprendido. Ahora, el número 9, habíamos estado hablando de que simboliza el nacimiento, de alguna forma, ¿no es cierto? El número 9 simboliza el nacimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un círculo arriba, ¿cierto? Un círculo. Este círculo que quiere salir. El bebé que está a los 9 meses queriendo salir, ¿no es cierto? Y entonces tiene que salir desde la madre hacia nosotros, hacia el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, el 9 es el espacio que estamos en la oscuridad, ¿cierto? En la oscuridad de la formación. Estamos en proceso de la formación.
Entonces, cuando estamos y cuando vamos a escribir música, cuando vamos a estudiar música, también tenemos un espacio en el que vamos a crear. A esto se le conoce como el proceso creativo. Creativo, ¿por qué? Porque potencialmente tenemos aquí este proceso creativo que corresponde al hemisferio derecho de nuestro cerebro, ¿no? El proceso creativo está aquí latente, pero nosotros tenemos que comenzar a construir. Tenemos que empezar a construir caminos que enlacen las diferentes estructuras que tenemos. Entonces, por ejemplo, comenzamos a construir aquí, ¿cierto? Todos estos caminos son los enlaces entre las diferentes notas que estamos construyendo, ¿cierto? Porque esta secuencia de notas es las que nos va a dar una bonita canción, ¿no? Y cuando terminamos estas, lo que en realidad estamos haciendo también es conectarnos con el mundo de donde salimos, el mundo en donde salieron nuestras ideas, ¿no? Entonces nos conectamos hacia arriba y comienza a ver la estructura de todo nuestro esquema que está relacionado con nuestro proceso de crecimiento. Entonces, ¿cuántos caminos aparecen ahí? Si ustedes cuentan, no, perdón, ahí estoy haciendo mal. Esto sería, aquí existen, deberían existir 42 caminos que estamos interconstruyendo entre nuestras emociones. Es decir, al inicio dijimos, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no es cierto? Otra vez el número 9, pero que tenemos que volver a salir de ahí. Tenemos que salir, es decir, tenemos que crear, tenemos que venir a la luz. ¿Sí? Estamos desordenados y ahora creamos, y cuando creamos estamos saliendo de aquí, de la oscuridad, y pasando a la luz. Bueno, ahora, en este proceso creativo que tenemos las 7 notas, ¿no es cierto? Tenemos 7 notas. Ahora, en un piano, de todas maneras hay más, ¿no es cierto? Veamos, ¿cuántas notas hay en el piano? En el piano hay, además de aquí, hay las famosas negras, ¿no es cierto? Estas son las blancas, vamos a ponerle por aquí. Estas son las famosas blancas, ¿no es cierto? Si le ponemos un poquito más acá. Las famosas blancas. Veamos ahí. Estas son las notas blancas. Y ahora las negras. Vamos a poner las notas negras. Las notas negras entrarían intercaladas aquí. Entonces, en realidad aquí hay notas negras. Vamos a tratar de dibujarlas un poquito. Así, negras aquí. Entonces, hay una negra aquí. Le vamos a dibujar aunque sea por ahí así. ¿Cierto? Una negra. Otra negra. Y otra negra. ¿Ah? Y luego habrá otra negra aquí. Y otra negra acá. ¿Ah? ¿Cuántas negras ha habido? 5. Serían 5 más, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos entre negras y blancas, tenemos 12, serían 12 notas musicales. Si comenzamos a fijarnos de nuevo, cuando estábamos hablando también de la creación,
y comenzábamos a dibujar este famoso árbol de la vida a partir de del huevo de la vida y de la flor de la vida, también aparecía este 12, ¿no? Y ahora vamos a dibujarlo de otra forma, ¿cierto? Vamos a, a, a tratar de encontrar otra relación más para encontrar cómo es que aparece. Fíjense que estamos relacionando el número 7, ¿no es cierto? Aparece el número 7 por aquí, el 7, aparece, ya vimos el 9, ¿cierto? Y también el 12 que está relacionado. Y desde luego con todos estos que aparecen aquí en nuestro famoso pentagrama, ¿cierto? ¿Cómo se van relacionando los números? Ahora, vamos a tomar únicamente este como modelo, ¿cierto? El árbol de la vida. En este árbol de la vida, aquí tenemos en la parte interna que vamos a trabajar, básicamente tenemos dos triángulos. Entonces, aquí tenemos un triángulo. Veamos. Vamos a tomar un color un poco más así. Aquí tenemos un triángulo, ¿sí? Que está conformado por estas tres sefirot de aquí. ¿Sí? 1, 2 y 3. Este triángulo que es lo que estamos transformando, ¿no? Un triángulo aquí. ¿Ah? Y también tenemos otro triángulo acá. Un triángulo aquí y otro triángulo acá. ¿Sí? Dos triángulos en esta parte que tenemos que trabajar. Entonces tendríamos este triángulo con este otro de por acá. Dos triángulos. ¿Ah? Entonces, ¿qué ocurre en realidad? Aquí tenemos tres elementos por cada triángulo, ¿no es cierto? Tres sefirot. Pero ¿qué ocurriría si nosotros invertimos uno de estos triángulos y le sobreponemos al otro? Entonces vamos a invertir el triángulo y le vamos a sobreponer al otro. ¿Qué es lo que tenemos? Básicamente tenemos una estrella de David, ¿no es cierto? Es decir, después inclusive de comenzar a construir nuestros caminos internos, tenemos que irlos modificando, rotando, ¿no? Vamos a rotar nuestra interioridad y no nos vamos a olvidar tampoco de algo que está aparentemente suelto por ahí, ¿no? Tenemos dos triángulos y algo que está suelto. Entonces ahora nos vamos a llevar lo que está suelto y le vamos a poner por lo pronto ahí. ¿Bien? Ahora, este que está suelto, voy a simplemente dibujarlo o señalarlo, mejor dicho, como un hexágono que no está perfecto desde luego aquí, como este hexágono interior. Un hexágono interior. ¿Sí? ¿Qué correspondería a este círculo, no? Vamos a poner a este círculo, ¿sí? El equivalente de este que está acá. Entonces, ahora vamos a comenzar a contar todo lo que tenemos aquí. Entonces, vamos a contar, contemos el número de aristas que tiene esta estrella. Ya sabemos que debe tener 6, pero por si acaso vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5,
y 6. Entonces dijimos al inicio, en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y vamos a decir que este de aquí es el séptimo, donde el séptimo descansó. Bueno, ahora, entonces hay 6, pero también aquí hay otras intersecciones. ¿Sí? Estas intersecciones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, tenemos 12 intersecciones. Nuevamente, ¿no es cierto? Y inicialmente comenzamos por 7 notas musicales. ¿Ya? 7 notas musicales considerando las notas naturales. ¿Sí? Pero cuando tenemos las notas completas, al tener 12 intersecciones, tenemos las 12 notas totales, ¿cierto? 12 notas totales de nuestro famoso piano, pentagrama. Entonces, cuando estamos estudiando música, cuando escuchamos música y la música nos hace reír, nos hace llorar y todo eso, ¿no es cierto? Nos cambia nuestros sentimientos, nos transforma, nos hace llorar, estar alegres, recordar, vivir. Inclusive, ¿qué hace la música? La música nos transporta a otros tiempos. Cuando escuchamos una música que habíamos escuchado de chiquitos, por ejemplo, ya viajamos directamente en el tiempo. El arte es capaz de transformar nuestra interioridad. Entonces, esta interioridad que tenemos aquí, ¿sí? El arte es capaz de ayudarnos en el trabajo de nuestra interioridad. ¿Sí? Cuando estudiamos, cuando cantamos, ¿sí? Cuando estudiamos música, cuando cantamos, cuando estudiamos un instrumento, estamos ayudando en el proceso de la reconstrucción de nuestra interioridad aquí en la cabeza. Estamos creando intelectos divinos. Por eso es que la música en sí, la música es en sí la que nos transporta hacia los mundos superiores, a los intelectos divinos. Y precisamente, ¿por qué? Porque está interrelacionada, está estrechamente relacionada con las notas, las 7 notas musicales, ¿cierto? Que también corresponden en total a 12. Y precisamente aquí encontramos una razón de lo que estábamos hablando en clases pasadas, ¿no es cierto? El famoso bien y el mal. El bien y el mal, el bien y el mal, en este caso, estaría representado aquí por las 7 notas blancas, ¿cierto? Y 7, y serían 5 negras, ¿no es cierto? Entonces estaría representado el bien y el mal. ¿Por qué las 7 notas blancas? Las 7 notas blancas en la música ya son la redención en sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora el bien ya es más grande, ¿ya? El bien es más grande que el mal. Pero sin embargo, tomen nota de esto. Sin embargo, las dos, las blancas como las negras, son necesarias. Es posible tocar melodías únicamente con blancas. No hay problema. Pero cuando comenzamos a utilizar las notas negras, la música, podemos transportarla. ¿Se acuerdan que los que saben música, qué es la transportación? La transportación de las notas musicales. Es que yo toco en do, ¿no es cierto? Toco en do. Una melodía sencilla, necesito únicamente do, sol y fa. Los acordes de do, sol y fa.
Y todos esos acordes son en notas blancas, ¿cierto? Pero cuando transporto, ¿qué es transportar? Transporto la nota, ya no toco la misma melodía, puedo tocar en re, en mi, etcétera. Cuando transporto, necesariamente, ahora sí, necesariamente entran notas negras. ¿Sí? Entonces, las notas negras son las complementarias. Sin lo negro, lo blanco queda medio insípido. ¿Sí? El mundo nuestro, el mal está puesto para inclusive darle sabor. Para darle sabor a todo lo que pasamos, a todo lo que aprendemos. Imagínense que fuera si no tuviéramos que luchar. Imagínense lo monótono que fuera si no tuviéramos que trabajar, ¿no? Que solo fuera la vida de pasarnos en fiesta, sin necesidad de sufrir, sin necesidad de sacarnos el jugo, ¿no es cierto? Cuando trabajamos, cuando pasamos estas épocas difíciles, entonces logramos alcanzar de nuevo la felicidad, la paz, el sosiego. Entonces viene la música. La música comienza a armonizar nuestra propia vida. Cuando nosotros miramos, eh, cuando nosotros, estamos admirando una música, una melodía, o nos dedicamos a tocar, ¿sí? A aprender a un instrumento, a interpretar un instrumento o a cantar, inclusive a afinar nuestra voz, lo que estamos haciendo en realidad es trabajando sobre nuestra interioridad, la parte artística. ¿Sí? A esto le conocemos como la parte artística del ser humano que está en un estado crudo, en un estado que necesita pulir. ¿Y cómo pulimos? Por ejemplo, para aprender un instrumento, la única forma de pulirnos en el conocimiento de un instrumento es tocando y tocando muchísimas veces, ¿no? Mientras más tocamos, más nos memorizamos y más vamos aprendiendo. Entonces, cada vez que repasamos, cada vez que tocamos, está ocurriendo esto. Estamos creando aquí en el inconsciente ese algo automático que ya me hace manejar rápidamente nuestros dedos para poder tocar las notas que necesito. Y ahora ahí sí, cuando mi inteligencia ha podido dominar adecuadamente mis dedos, ¿no es cierto? Después de tanto repaso y de tanto repaso, mi inteligencia en cierto modo ya se olvida de cómo tocar, de cómo manipular los dedos, ¿ya? Porque llega a un estado como automático para tocar las teclas. Y a partir de allí, ¿qué viene? A partir de de la automatización, a partir de la automatización empieza el arte. Es decir, cuando yo estoy aprendiendo a tocar, estoy aprendiendo los rudimentos de la música, ¿no? Pero ¿cuándo me convierto en artista? Me convierto en artista cuando he dominado la mecánica. Cuando ya domino la mecánica digo, ya sé cómo tocar. Pero ahora le voy a poner mi propia personalidad a esa canción específica. Por ejemplo, tengo la partitura de una de las canciones favoritas, cualquiera, ¿no? Por ejemplo, Para Elisa. Para Elisa es una canción muy difícil y cuando comenzamos a tocar tenemos que dedicar muchísimo tiempo para poder aprender a tocar. Pero conforme vamos repasando lo mismo y lo mismo, comienza a hacerse
mecánico. Y cuando ya se comienza a ser mecánico, comienzo yo a dar un pequeño concierto a alguien que me escucha y entonces me luzco ante alguien. Y claro, como recién estoy aprendiendo todavía suena medio tosco, porque eso de saberse adecuadamente todas las notas es la mecánica. La mecánica de el aprender un instrumento y aprenderlo a interpretar. Entonces, cuando recién estoy aprendiendo, no soy músico, ¿no? Cuando recién estoy aprendiendo, he aprendido a tocar y ya puedo hacer sonar esta melodía. Y quienes me escuchan, bueno, les va a sonar bonito, pero conforme estoy repasando más y repasando más, dominando el control de nuestros dedos, entonces, al final, después le pongo mi propia personalidad y le asiento un poquito más en ciertos lugares, me demoro otro poquito más en alguna parte, ya me quito, me salto de la mecánica, ¿no? Y le pongo un toque personal a esa música, entonces me convierto en artista. ¿Qué es el arte, por lo tanto? El arte está por sobre la mecánica. El arte, vamos a inclusive a recordar un poquito una historia que dimos acerca ¿cómo se llama esta historia de un par de botas? ¿No es cierto? El par de botas, alguien que había robado un par de botas, se va preso. ¿Y el juez qué es lo que hace? El juez ejecuta su trabajo de ser juez y le pone en la cárcel. ¿No es cierto? Eso es ser mecánico, como el aprender la música, el ser un juez y hacer las cosas tal como dice la ley. O en la mecánica de la música, tal como está escrito. Toco todo lo que está escrito. Pero ahora, cuando le pongo ese toque personal, cuando el juez dice, este par de botas es muy chica para ensuciarse las manos, ¿no es cierto? Y se da cuenta de que fue escrito por un niño y que este niño le pedía que le regalen en Navidad este par de botas porque no tenía, ¿no? Entonces llega al punto del quiebre del juez y el juez decide soltar al preso y además de soltarle dice, no importa, venga y le conseguimos enseguida un trabajo. Y no solo eso, sino que vaya y páguele ese par de botas al dueño de las botas, ¿no es cierto? El arte está por encima de la mecánica. El juez se puso por encima de la ley. El arte en este caso, el ser artista también es un toque adicional por sobre la mecánica de la música. Le ponemos nuestra propia personalidad, le añadimos ciertos toques a las notas, inclusive podemos transformar ciertas notas para darles nuestro toque personal. Entonces el arte está por encima de la ley. El arte, vamos a ponerle, está por encima de la ley. ¿Sí? Por encima de la ley. Entonces yo aprendo la ley porque es parte de la estructura, pero tengo que convertirme en un artista. Cuando me convierto en artista, entonces estoy por encima de la ley. ¿Cuál es en realidad nuestro objetivo? Al transformar nuestra interioridad, al transformar estas notas musicales que están dentro de nuestro objetivo es llegar a ser un artista. No nos interesa conocer la ley. La ley, de alguna forma, sí, ya la sabemos. La ley ya la conocemos. Ya la ley está inclusive dentro nuestra. Ya le estamos descubriendo, sí. Pero el interés nuestro es comenzar a ser artistas, es decir,
ya sabemos ya cómo construir estos caminos de a poco, pero ahora les vamos a poner nuestro toque personal. Es decir, vamos a ser artistas para llegar a los mundos divinos. Cuando estamos aquí arriba, en esta parte estamos en los mundos divinos. Los mundos divinos de la espiritualidad. Un artista, por tanto, que es aquel que tiene arrebatos de locura divina. Entonces, a esto le vamos a llamar arrebatos de locura divina. Un artista tiene arrebatos de locura divina, es decir, algún momento se sumerge en una especie de locura que es salirse de la estructura, salirse de la ley, ¿sí? Hacia un mundo divino. Y allí en el mundo divino, entonces, en el mundo divino está por sobre la ley. Cuando está por sobre la ley, dice que lo que está más alto por sobre toda la ley es la ley del amor. En el amor ya no hay ley. Las cosas, todas las cosas que podamos hacer nosotros, si no hay amor, no sirven. El amor está por sobre toda la ley. Entonces, en realidad, cuando llegamos a este mundo divino arriba, cuando estamos aquí, llegamos a la unidad, a la armonía, ¿cierto? La armonía y curiosamente, la armonía es algo fundamental para, para, la, para la música, ¿no es cierto? Imaginémonos ahora que vamos a nosotros a ser un director de orquesta. Un director de orquesta tiene que dirigir a muchos personajes, muchos músicos, ¿no es cierto? De diferentes instrumentos, ¿cierto? Pero el músico tiene que conocer cómo se tocan los diferentes instrumentos, cómo suenan, ¿no es cierto? Tiene que conocer las partituras de cada uno de ellos y tiene que conocer el conjunto de toda la música. Y si es que cada instrumento toca por su cuenta a la velocidad que quiere, va a salir todo un desastre. Entonces, el director de la orquesta, ¿qué tiene que hacer? Imaginémonos que este es el director de la orquesta, mi cabeza, ¿cierto? Mi cabeza es el director de la orquesta de todos estos 7 instrumentos que tenemos abajo. Entonces, tiene que hacerles trabajar en armonía. Tiene que tocar el mismo ritmo. Alguien que me ayude a seguir el ritmo y él con su batuta le va mostrando el ritmo que tiene que seguir y los otros instrumentos tienen que tocar a su tiempo. Entra, por ejemplo, entra el violín al inicio y después entra un piano y después toda la orquesta le hace el fondo, ¿no es cierto? Pero cada instrumento lleva una estructura, una melodía diferente. Hay puede ser un violín la que hace la primera y otro violín que hace, no sé, la segunda, o a lo mejor un violonchelo o los diferentes instrumentos, ¿no es cierto? De tal manera que todos armonizan. Cuando todos armonizan, entonces están ejecutando una obra maestra. El director está ejecutando, está dirigiendo a toda su orquesta de una forma maestra. Todos le obedecen al maestro, ¿no es cierto? El maestro está marcando el ritmo, marcando las pausas, los acentos, ¿no? Para que esa música salga en forma adecuada. Entonces, en nuestra interioridad, el trabajo que tenemos que realizar está aquí, en nuestra interioridad. Son 7 los niveles, como las 7 notas musicales. Y en esas 7 notas musicales tenemos que también introducir cierto grado de notas negras, ¿no es cierto? De las notas
que están intermedio, ¿no es cierto? El sostenido o el bemol, que se conocen, las notas negras. Es decir, que en nuestra interioridad está un juego de una música. Tenemos que ir creando esa música, pensando en que lo que estamos haciendo es en sí una música celestial. Y ahora, cuando nosotros sabemos tocar nuestro instrumento, como que fuera uno, imagínense que es exactamente lo mismo, porque a esto se le llama el Adam. El Adam es toda la humanidad y toda la humanidad está compuesta de 70 naciones, es decir, la interioridad de toda la humanidad también es 70 naciones. Y nosotros, cada uno, somos parte de eso. Por lo tanto, este Adán también tiene que ser una única melodía, una única armonía. ¿Sí? Tiene que estar todo en armonía. Pero una música, cuando está todo en armonía, significa que hay diversidad de sonidos, ¿no? Diversidad, es decir, en la diversidad nosotros tenemos que estar conscientes de que tiene que haber armonía. Es decir, no es que tenemos que ser todos iguales, ¿no? No se trata de ser todos iguales, sino que aprender de las diferencias, de que todos somos diferentes, pero tenemos que aprender a armonizar. El armonizar nos lleva hacia el arte. Y es por eso que en el arte, cuando vemos cosas muy bonitas, como las que iniciamos en esta clase, cuando comenzamos viendo aquí, ¿no? En este lugar, ahí está armonizado colores, está armonizado la estructura del árbol de la vida. Y también vemos estas figuras que de paso les vimos también en clases, que son las series geométricas de la espiral del amor, ¿no? Y todo esto es el arte. El arte, cuando nosotros vemos colores, cuando vemos figuras hermosas, cuando vemos estructuras, cuando vemos un paisaje hermoso, ¿qué significa? Que simplemente todo está en armonía, porque nos produce armonía en nuestra interioridad. Y nosotros tenemos que aprender a evidenciar esa armonía, a mirar esa armonía con los ojos de nuestra propia espiritualidad. Todo, por tanto, en la naturaleza, todo lo que vemos está estrechamente relacionado. Cuando estamos mirando la escritura, en la escritura nos habla de números y parece desviarnos hacia ciertos temas. Pero tenemos que tener la mente completamente abierta para comenzar a encontrar esa armonía que hay de las palabras de la Torá con todas las ciencias. Todas las ciencias tienen que armonizar. Y nosotros vemos que, por ejemplo, la Biblia aquí está armonizando también con la música. Está armonizando con la geometría. ¿Sí? Los números, las matemáticas nos cuentan la misma historia. ¿Para qué sirven todas estas cosas? También son herramientas. Herramientas que me ayudan a integrar mi interioridad de una forma adecuada, a reestructurar. Lo que estábamos hablando, ¿qué es la redención? La redención es precisamente restaurar esa falta o comenzar a estructurar esa armonía que todavía no conocemos. Cuando estamos aprendiendo a tocar, estamos en ese proceso de redención. Y cuando ya hemos concluido esa melodía, ya sabemos ejecutarla bien, ya hemos restaurado la armonía, pero ahora tengo que ponerle mi toque personal. El toque personal es el ser artista. El Creador quiere que seamos artistas. ¿Artistas de qué? Artistas de la palabra, artistas de la música. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes si es que nosotros pudiéramos con una sola canción llegar hasta la interioridad, hasta el alma de los seres humanos, como han hecho muchísimas personas.
tocan una canción, la cantan de tal modo que simplemente nos quiebran el alma. Y cuando nos quiebran el alma, reflexionamos. Porque una palabra bien dicha, cuando viene con armonía, cuando viene con música, se nos queda grabado perpetuamente. Nosotros a veces repetimos ciertas frases precisamente porque las hemos aprendido con estas estructuras, las estructuras de la música, o de los poemas, o de los refranes, ¿no es cierto? Pero cuando vienen con música son divinas. La Torá es música, y es por eso que la Torá también se canta. La Torá no se debe únicamente leer, la Torá se le debe estudiar como se estudia la música, pensando en que cada una de esas palabras, cada una de esas letras allí es parte de una música divina. Y cuando encontramos la música, podemos verlo, todo lo que vimos que armonizaba, ¿no? Armoniza. Y cuando estamos ejecutando una obra, todo tiene que quedar perfecto. Las diferencias, los diferentes instrumentos, las diferentes notas, tienen que todas armonizar. El mundo está conformado de muchos colores. El mundo está conformado de muchas notas, ¿no? Pero cada una de esas es necesaria. Por eso el Creador dice, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.